Buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Luis Carlos Vaca Peralta, estudiante del segundo siglo de la carrera de Derecho. En esta oportunidad expondré el tema La vacancia presidencial de Martín Vizcarra. Caso Vacancia presidencial de Martín Vizcarra. La destitución de Martín Vizcarra, expresidente de Perú, el 9 de noviembre del 2020, fue un evento significativo en la historia política del país, motivado por acusaciones de corrupción en su contra. Vizcarra fue destituido por el Congreso bajo la figura de incapacidad moral permanente, basada en denuncias de haber recibido sobornos mientras era gobernador de Moquegua, año 2011-2014. El análisis de este caso, desde una perspectiva legal y política, plantea preguntas sobre el proceso, la legitimidad y las implicaciones de su institución para la estabilidad democrática del país. El proceso de vacancia estuvo plagado de controversias y críticas. Por un lado, algunos congresistas defendieron la necesidad de remover a Vizcarra para salvaguardar la integridad del país frente a las acusaciones de corrupción. Por otro lado, muchos sectores de la sociedad civil y expertos en derecho señalaron que el proceso fue precipitado y carente de un debido proceso judicial. No existía, al momento de la votación, una condena formal en contra de Vizcarra, lo que llevó a cuestionar si el Congreso actuó de manera constitucional o si abusó de sus facultades. El uso del término incapacidad moral permanente ha sido criticado por su ambigüedad, lo que permite a los congresistas destituir a un presidente sin la necesidad de una investigación judicial exhaustiva ni de una sentencia. Esto genera un riesgo de inestabilidad política, ya que un Congreso en conflicto con el Ejecutivo podría usar esta figura de manera arbitraria, afectando el principio de separación de poderes. Ahora veremos lo que son las consecuencias políticas, sociales y económicas. Inestabilidad política. La vacancia y la crisis subsiguientes sumergieron a Perú en un periodo de inestabilidad política. En solo una semana, el país tuvo tres presidentes: Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti. Esta inestabilidad fue vista como un debilitamiento en las instituciones democráticas, afectando la gobernabilidad del país en un momento crítico, ya que la nación enfrentaba la pandemia del COVID-19 y una recesión económica severa. Las protestas masivas y represión. La vacancia de Vizcarra desató una oleada de protestas masivas a nivel nacional. Miles de peruanos salieron a las calles para manifestarse en contra de la decisión del Congreso, considerando que la destitución fue antidemocrática. La represión policial resultó con 2 muertes, decenas de heridos y violaciones a los derechos humanos. Estas protestas forzaron la renuncia de Manuel Merino, quien asumió la presidencia tras la destitución de Vizcarra después de solo 5 días en el poder. El aumento de la incertidumbre económica. La inestabilidad política tras la vacancia de Vizcarra generó una gran incertidumbre en los mercados y en la economía peruana. Los inversionistas reaccionaron de manera negativa, lo que se reflejó en la caída de los índices bursátiles y un aumento en la volatilidad del tipo de cambio. Esta incertidumbre afectó la confianza de los inversores, tanto nacionales como internacionales, en la capacidad del país para mantener la estabilidad política y económica a corto plazo. Análisis filosófico. La destitución de Martín Vizcarra puede ser vista desde múltiples perspectivas filosóficas. Cada una de ellas ofrece una visión particular sobre la justicia, la moralidad y el Estado y la ley. Por ejemplo, Sócrates. En el caso de la destitución de Martín Vizcarra, la perspectiva socrática nos lleva a reflexionar sobre si las leyes y los procedimientos utilizados en su destitución, aunque controvertidos, debieron ser obedecidos, a pesar de la discusión sobre si la acusación de incapacidad moral permanente fue justa o manipulada políticamente. Desde una perspectiva socrática,
Vizcarra tendría deber de aceptar la decisión del Congreso, ya que el respeto a las instituciones legales y el orden democrático es fundamental para la estabilidad social. Platón. La destitución de Vizcarra podría analizarse desde una perspectiva platónica, como por ejemplo de la corrupción intrínseca en la democracia, donde intereses políticos y luchas de poder entre grupos llevaron a una decisión que no necesariamente buscaba el bien común. Desde la visión platónica, un buen gobernante debería basar sus decisiones en principios universales y no en la presión de mayorías volubles o grupos de poder corruptos. Por lo tanto, la destitución de Vizcarra podría verse como una manifestación de la inestabilidad y corrupción que Platón asocia con la democracia. Aristóteles. El análisis de la destitución de Vizcarra desde esta óptica aristotélica requería preguntarnos si el proceso fue justo en términos de la distribución adecuada de poder y si las acciones del Congreso fueron moralmente correctas y basadas en principios virtuosos, si el proceso fue manipulado políticamente y no buscó el bien común. Aristóteles argumenta que no fue un acto justo ni moralmente correcto. La moral en la política para Aristóteles implica actuar no solo conforme a las leyes, sino también de acuerdo con las virtudes, la prudencia y la equidad. Para Hobbes, argumenta que el Estado es necesario para mantener el orden y evitar el estado de naturaleza, donde prevalece la guerra de todos contra todos. Para Hobbes, un gobernante fuerte es necesario para mantener la paz y la estabilidad. La destitución de un presidente desde su perspectiva podría verse como un acto riesgoso que desestabiliza el orden y puede llevar el caos político. Para Luke, en cambio, sostiene que el gobierno debe proteger los derechos naturales de los ciudadanos, como son la vida, la libertad y la propiedad. Si un gobernante viola estos derechos, los ciudadanos tienen el derecho de destituirlo. En el caso de Vizcarra, si se argumentara que su conducta comprometía los derechos fundamentales o el bienestar de la nación, su destitución sería justificada desde la perspectiva de Luke. Según Rousseau, es más crítico del Estado, especialmente de los gobiernos que no reflejan la voluntad general. Para Rousseau, la corrupción ocurre cuando los gobernantes dejan de actuar en interés del pueblo. Conclusiones. La vacancia de Vizcarra mostró un uso polémico de la figura constitucional de incapacidad moral permanente. El proceso de vacancia expuso debilidades en la claridad legal y la falta de criterios específicos en la Constitución. La crisis política evidenció la desconexión entre los intereses del Congreso y la voluntad popular. La falta de una condena judicial firme generó dudas sobre la legitimidad del proceso de destitución. El impacto de la vacancia sobre la estabilidad social y política fue negativo y profundizó la desconfianza ciudadana. Las protestas masivas reflejaron el rechazo popular a decisiones políticas percibidas como injustas. El uso de vacancia presidenciales con fines políticos pueden debilitar las instituciones democráticas a largo plazo. Mencionaré algunas propuestas de solución. Cómo reformar la Constitución para definir claramente la incapacidad moral permanente. Establecer procesos judiciales previos antes de utilizar la figura de vacancia presidencial. Crear un comité independiente para revisar la legalidad de vacancia antes que el Congreso vote. Promover mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones dentro del Congreso. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la supervisión de los actos legislativos. Participar a los congresistas en ética política y deber moral como parte de sus funciones públicas, limitar la posibilidad de usar la vacancia como herramienta de conflicto político o venganza, implementar reformas para evitar la concentración de poder
en el Congreso en momentos de crisis, promover diálogos y consensos previos antes de llevar adelante una destitución presidencial. Y por último, establecer sanciones claras para quienes utilicen procesos de vacancia con fines meramente políticos. Muchas gracias, estimado docente. Eso sería todo mi participación. Muchas gracias.